Igna. Hoy tengo el gusto de conversar con Ignacio Azumendi, que es escritor, maratonista, pero por sobre todas las cosas es un ser humano, un hombre que atravesó una situación extrema, ¿no? Un alcoholismo de unos cuantos años y transformó esa enfermedad en un mensaje que pretende dar al mundo y que ya comenzó a dar con su libro Manija de Papel, una obra que, como te dije, Igna, me conmovió profundamente, que nos toca, nos interpela por todos lados, a todos los que lo leemos, hayamos pasado o no por una enfermedad o tengamos o no cerca una persona con una adicción de esa naturaleza. Así que hoy está para hablar de eso, del infierno y de cómo llegó al cielo, de cómo llegó a la salida, ¿no? Del poder de la palabra también, que es el tópico que a mí siempre me interesa rescatar de todo. ¿Qué rol tuvo la palabra en su recuperación? Así que bueno, bienvenido Igna, oficialmente. Muchas gracias. Mirá, y Placer. lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿cómo te definís hoy? Con respecto a este tema, con respecto a mí como personas. ¿A Eh, todo? bueno, con respecto al tema que nos trae, que es el de las adicciones y el alcoholismo, yo digo que soy un alcohólico en recuperación. Algunas personas me dicen, pero ¿cómo alcohólico? Vos sos un ex alcohólico, sos un ex adicto. Y yo digo, no. Eh, Soy alcohólico en recuperación porque el alcoholismo, las adicciones son enfermedades incurables que uno las puede pausar, detener y las puede revertir, pero no tienen cura. ¿Qué quiere decir que no tengan cura? Que si un adicto o un alcohólico vuelve a pisar el palito, seguramente ese freno de mano que tiene puesto desde hace tanto tiempo, mucho o poco, vuelva a foja cero. Antes me gustaría poder separarte lo que para mí es un adicto, un alcohólico, de una persona que hace uso de una sustancia o hace uso de el alcohol. Yo, ante todo, Marce, te voy a hablar de mi experiencia, no te voy a hablar de la experiencia del resto de la humanidad, voy a hablar de mí. Y lo que yo aprendí en estos años es que las adicciones, como el alcoholismo, tienen tres etapas: el uso, el abuso y la dependencia. Entonces, para quienes terminamos viviendo bajo la dependencia del consumo de una sustancia, ya sea sólida o líquida, consideramos que que estamos en recuperación, que no estamos curados. No nos dan el alta, porque si nos dieran el alta, mañana a lo mejor cometemos el error de decir, bueno, como estoy curado, puedo probar como hace muchos años atrás, donde a mí tomar una copa de vino, un vaso de whisky no me traía los problemas que me terminó trayendo. Eh, entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿quién soy yo? Yo soy Ignacio, una persona, tengo 59 años, eh, y entre otras cosas soy un alcohólico en recuperación, que llevo 20 años sin tomar. O sea, llevo Sobrio. 20 años viviendo sobrio, correcto. Y, Eh, sí, Igna, ¿y vos tenés registro, tenés memoria de un momento en el que hayas podido poner en palabras por primera vez, yo soy alcohólico y necesito ayuda? buena pregunta, porque como el alcoholismo, las adicciones son enfermedades de negación, al principio uno no solamente no le puede poner palabras, sino que minimiza el tema o lo niega, y con esto lo que te quiero decir es que cuesta trabajo llegar a la aceptación. Entonces, sí,
Yo creo que ya llevaba un tiempo eh, concurriendo a los grupos y escuchando que muchos compañeros y compañeras mías en este camino de recuperación hablaban de que ellos eran adictos o alcohólicos en recuperación, y un buen día me animé a decir esas palabras que al principio me costaban. Eh, pero habrá sido, si yo dejé de tomar el 4 de julio del 2005, y habrá sido a los 2, 3 años, digamos, que habré dicho por primera vez, quizás antes. Y hoy lo digo no orgullosamente, pero sí lo digo sin ningún tapujo porque es lo que soy. Yo tengo absoluta certeza que soy un alcohólico en recuperación. El resto de las cosas a lo mejor no tengo tanta certeza de ser, pero eso sí tengo certeza. Eh, Ignacio, y otra consulta. ¿Qué sí. fue lo más difícil de esto, no? Ese quiebre, ese momento de aceptar que tenés una enfermedad, que sos adicto. ¿Qué es lo más difícil de aceptar todo eso? Y bueno, yo creo que lo más difícil es la etapa previa a aceptar el problema. Cuando vos estás en el peor momento de tu carrera, digamos, llámese carrera al momento de tu vida donde vos todavía no te animaste a pedir ayuda, es el previo a la pedida de ayuda. Vos estás tocando un fondo que te hace sentir que tu vida es un desastre, que no tiene sentido y que está lleno de dolor, está llena de dolor y bueno, no, te replanteas un montón de cosas, no sos feliz, y toda esa etapa final de mi carrera, digamos, fue la más dura. Durante mi recuperación hay un momento quizás donde uno se puede llegar a victimizar un poco cuando eh, va por primera vez a un grupo y toma conciencia de que uno tiene una enfermedad. Por un lado, estás escuchando una noticia, no solamente te dan el diagnóstico cuando uno va a un grupo, sino que también te dicen por dónde queda el camino de salida. Pero no es fácil de aceptar, al menos a mí me costó aceptarlo. Eh, yo quería defender mi copa llena hasta el último momento y bueno, sabía que tenía serios problemas con el alcohol, pero que era un alcohólico lo descubrí adentro de los grupos. Y después durante el proceso de recuperación, que es un camino muy interesante para un alcohólico, para un adicto, hay todo tipo de momentos. Eh, Al principio, suponete, vos venís acostumbrado a vivir con una especie de bastón que, que yo siempre digo es un bastón que te termina metiendo los cuernos, porque en un momento te sirvió como apoyatura para tu vida, pero al que es adicto o al que es alcohólico hay un momento que ese escapismo se le hace tan profundo dentro de uno que no solamente no te ayuda, sino que te mete en problemas. Y Te cuando, traiciona. correcto, te hace hacer todas, tomar decisiones absolutamente equivocadas, que te lastiman a vos, que lastimas a la gente que te quiere. Y en esa primera etapa donde vos te abstenés de consumir aquello que estás tan acostumbrado, vivís como un cimbronazo inicial y decís, pucha, ¿cómo hago para atravesar este tema sin recurrir a lo que estoy tan acostumbrado? Entonces es como una especie de mezcla entre desesperación y alivio los primeros tiempos. No es fácil recuperarse, si no sería una pavada. Uno, nada, eh, iría a un lugar, escucharía e implementaría lo que le dicen, pero es todo un camino
bastante arduo, sobre todo al principio. Cada caso es un mundo, hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, hay gente que no puede nunca hacerlo. Y los primeros tiempos son difíciles, son bastante complicados, pero son mucho más complicados los últimos tiempos en carrera. Eso no tengo ¿Por qué ninguna. decís eso? Y porque al final de tu carrera alcohólica, al final de mi carrera alcohólica, yo vivía muy mal, lleno de todo lo que en algún momento me sirvió para relajarme, para tapar problemas, para vivir mi día, me estaba potenciando toda la problemática que me rodeaba. No importa si mi problemática era grave o no era tan grave, pero me la potenciaba. Y el alcoholismo es una enfermedad de negación, es de pérdidas, es progresiva y es mortal. Y, y bueno, la etapa final de un adicto en carrera, yo creo que es la peor, porque es puntualmente la previa a pedir ayuda. Imagínate, lo negaste tanto, 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 y un día levantás las dos manos y decís, ayúdenme, es porque venís viviendo muy, muy mal. Y bueno, Mira, y perdón, yo no sé si esto creo que no lo leí en el libro. ¿Cómo fue ese momento o a quién acudiste específicamente cuando pediste ayuda? en realidad yo había hecho un par de intentos fallidos, porque me habían inducido mis amigos algunos años antes en programas de recuperación privados, y los programas son buenísimos, pero los que fallamos somos quienes acudimos a los programas. Y bueno, tuve recaídas, y en la etapa final me armaron una reunión con Carlitos Páez, que es a quien nombra en el libro, y me armó mi hermana Mercedes una reunión con él, y él me contó cómo había sido su experiencia, eh, en las adicciones y el alcoholismo, y cómo había sido su rehabilitación. Y te diría que un poco el mensaje me lo pasó él más que yo ir a pedir ayuda. Eh, yo, por supuesto que quería dejar de sufrir, pero pedir ayuda no es fácil. No es fácil pedir ayuda en la vida a veces. Ojalá fuese más fácil pedir ayuda. Hoy, ¿Qué crees? ¿Qué crees que se juega de nosotros? Porque es verdad lo que decís. Pasa todo el tiempo y en coaching trabajamos mucho con los pedidos en general, ni que hablar el pedido de ayuda, que a las personas nos cuesta. ¿Qué se nos juega ahí? yo creo que la aceptación es un tema complicado, porque si yo acepto tener un problema, ya no puedo mirar, no puedo continuar haciéndome el distraído, ¿entendés? O lo tengo que corregir, o mi culpa se acrecienta. Me tengo Eh, que hacer cargo. Me tengo que hacer cargo, porque si no me empiezo a sentir absolutamente responsable. Mientras miro para otro lado, por ahí la cuota de responsabilidad no me la tiro encima. En cambio, si acepto cualquier cosa en la vida que tengo que modificar, y depende de la personalidad de cada uno, pero en mi caso tengo que, tengo que revertirla. Y lo que yo aprendí en estos años, en estos 20 años de recuperación, es que cuando un problema se presenta en mi vida, como a cualquier ser humano, lo que yo tengo que hacer es primero detectarlo, después aceptarlo. Una vez que lo acepté, tengo que compartirlo con alguien que yo considera que tiene alguna ascendencia sobre mi persona, sobre todo en ese tema que voy a compartirle. Y a partir de que yo lo acepto y lo comparto con gente que amerita para mí encontrar una solución, lo que tengo que hacer es tratar de hacer caso a lo que la gente que está más lúcida en ese momento que yo, porque no tiene esa carga emocional que uno lleva, me sugiere. Eso que yo implementé para dejar de sufrir
con mi alcoholismo, trato de implementarlo, porque tampoco es tan fácil, pero trato de implementarlo en todos los órdenes de mi vida. Uno Eh, de los grandes aprendizajes fue, lo primero es poner en palabras, ¿no? Absolutamente. Eh, Para el otro y para mí mismo, ¿no? sí, eh, vuelvo a lo que te comenté al principio de la charla, voy a hablar de mí. A mí me costaba mucho ponerle palabras a mis miedos, a mis inseguridades, a mis emociones. Eh, no las podía compartir, o sea, me costaba compartirlas. Podía hablar de corrido horas y horas de Huellas Perdidos, pero sobre mis miedos y mis emociones me costaba un montón. Y ponerle palabras a lo que a uno le está pasando es parte de la curación. Por eso es que hoy se sabe mucho más sobre el tema, pero la palabra adicción quiere decir casualmente una de las de los significados es eso, es la no dicción, el no ponerle palabras a lo que uno le está pasando. Entonces, como uno no le puede poner palabras, tapa, tapa eso que a uno le está pasando con alguna sustancia sólida, líquida. Hay gente que lo tapa con el trabajo, hay gente que lo tapa con, no sé, infinita cantidad de escapes. Y bueno, no solamente uno al no ponerle palabras a sus miedos no los revierte, sino que lo que me pasaba a mí es que yo tomando los anestesiaba un rato, que por un tiempo de mi vida me sirvió el sistema, me dio resultado, pero los anestesiaba y no los solucionaba, los pateaba para el día siguiente. Y al día siguiente no solamente seguía con el problema, sino que a lo mejor lo había agigantado el problema y además me había empezado a tener una dependencia sobre esa primera reacción de salir en busca de algo de que me anestesie, que se me hizo carne. Eso es lo Claro, que le cuando pasa a vos la que lo adicción. representabas como un bastón, cuando el bastón empieza a marcar la dirección, el rumbo de tu vida, ¿no? Absolutamente. Eh, ese método al que uno recurre para anestesiar el miedo, el dolor, el temor, eh, empieza a traerte complicaciones en tu vida cotidiana, en la tuya y en la de la gente que te rodea. Ah, Te trae complicaciones en todos los planos, en el plano emocional, en el plano físico, en el plano mental, en el plano espiritual, en el plano social. Eh, y, y todos esos problemas que empezás a tener empiezan a hacerse una especie de bola de nieve en tu vida, que no solamente seguís con tus miedos, con tus inseguridades, sino que empezás a detectar que empezás a tener este tipo de problemas que recién hice referencia. Pero bueno, como es de negación, uno trata de mirar para otro lado. No es que lo tenés tan clarito. Sabés que tenés un problema, un problemita por ahí, pero eh, mientras tenés hilo en el carretel, mirás para otro lado. Ahora, claro, y de última lo tomás, lo resolvés tomando también, ¿no? Surgen más problemas, bueno, tomo un poco más. querés resolverlo tomando, y bueno, el efecto cada vez te dura menos, el efecto ese de, uy, Claro, siento alivio, siento que el problema está desapareciendo, y empezás a convivir con un nuevo problema que es el día después, el sentirte mal, físicamente el sentirte culpable, porque las adicciones, el alcoholismo, son enfermedades que además de generarte un gran daño, te hace tomar decisiones totalmente erráticas. Vos claro. querés estar en tus cabales y empezás a tener eh,
un comportamiento totalmente inconexo muchas veces, ¿no? Y bueno, es una manera Ignacio, es una manera, si uno no detiene eso, es una manera de empezar a enloquecer. De hecho, a mí me da mucho más miedo volverme loco que morirme. Eh, si vos me preguntás por qué yo pedí ayuda, yo tenía más temor de que se me reventara una venita en la cabeza a morirme. Pero bueno, tenés poca claridad al principio. En realidad, lo que suele suceder es que tu círculo más cercano ya detecta desde hace un tiempo que vos estás en problemas y te empieza a mandar una serie de señales que vos no la querés mirar, no la querés mirar, hasta que un día, o porque te mandaste una cagada impresionante, o porque tenés un dolor acá en el alma que ya no te deja respirar, y empezás a hacer caso y empezás a decir, bueno, ok, me voy a dejar ayudar y me dejo de jorobar porque empezás a tener el miedo, si tenías miedo antes, se triplica el miedo. Y parece y la enfermedad se trata también, Marce, de que vivir mal te parece que es normal y no es normal vivir mal. Es normal que te pasen cosas en tu vida y depende de la gravedad ir solucionándolas más temprano o más tarde, pero no vivir mal todo el tiempo. Las adicciones y el alcoholismo se disfrazan de eso, de que vivís muy mal y te parece que es normal, y no es normal. lo haces para evitar vivir mal. Ignacio, ¿y cómo pasaste de, yo diría, dañar tu cuerpo de esa manera? Tu cuerpo, como decís vos, tu alma, tu espíritu, tu mundo emocional de esa manera, a correr un maratón. Bueno, hubo muchas cosas que pasaron en el medio. Primero, muchos años de sobriedad. Eh, y después hay algo que al menos me pasó a mí y por lo que escucho le pasa a la gran mayoría de los que tenemos la fortuna de poder recuperarnos, que empezás a ver la vida desde otro ángulo, ¿no? Desde otro punto de vista. Generalmente el adicto o el alcohólico es una persona que se victimizó mucho y a partir de empezar a vivir en sobriedad, empezás a darle valor a la vida, empezás a darle valor a cada día cuando amaneces y a cada noche cuando te vas a dormir sin haber recaído. Y bueno, es como una, yo a veces digo, es como una fascinante aventura que es parte del premio que trae la sobriedad. Es la segunda oportunidad que te da la vida y empezás a descubrir un montón de cosas que por ahí estaban ahí enfrente tuyo, pero vos no las podías ver porque estabas ocupado en tu enfermedad o en tus problemas. Y bueno, un día decís, bueno, yo siempre digo, las adicciones y el alcoholismo son de las pocas enfermedades mortales que si vos las detenés te empezás como a embellecer un poco. Eh, no solamente tu aspecto, sino también tu físico, tu voluntad. Empezás a valorar, no sé, qué sé yo, al principio pequeñas cosas. El mero hecho de no tomar, vos ya le das un valor enorme. Decís, uy, hoy no tomé. O hace dos Claro. días que no tomo, o hace una semana que no tomo. La gente por ahí ni registra eso. El alcohólico tiene un registro absoluto de cuándo fue el último momento que tomó en su vida. Y un día salís a caminar y otro día decís, bueno, me voy a arrimar otra vez al deporte. Yo fui muy deportista durante mi niñez, durante mi adolescencia, durante mi juventud. Y después esta enfermedad me fue haciendo alejar del deporte. Y bueno, y un día, un buen día, eh, yo tuve un tema en el año 2016 que, que se me desajustaron dos o tres cosas y mi gran temor es decir, yo no me puedo dar yo no me puedo permitir deprimirme porque en mi condición de alcohólico, si yo me deprimo, de repente puedo llegar a recaer. Y,
Entonces dije, bueno, voy a hacer algo que nunca hice en mi vida. Y no se me ocurría, digo, bueno, hay un montón de cosas que no hice en mi vida, pero digo, ¿qué es algo que nunca hice en mi vida? Y dije, me voy a anotar voy a empezar a ir a un gimnasio, durante 90 días voy a ir. Y bueno, y ahí empecé, dije, no voy a abandonar al día siguiente, voy a aplicar el método que apliqué para dejar de tomar. Y bueno, empecé a ir a un gimnasio, me empecé a sentir mejor, empecé a hacer, al principio no corría porque tenía indicación médica, porque yo tengo un tema que se llama espondilolistesis en la quinta vértebra, y me había agarrado un traumatólogo hace muchos años y me dijo, mira, vos, cuando yo dejé de fumar, que justo ayer se cumplieron 16 años, me había puesto la zanahoria de correr un maratón. Y eh, a los 2 meses de dejar de fumar, dije, bueno, voy a empezar a entrenar. Cuando empecé a tratar de entrenar, me dolía mucho la cintura. Fui al médico, me hicieron unas imágenes y el traumatólogo me dijo, bueno, sacate de la cabeza correr un maratón. Esto te estoy hablando hace 16 años atrás. Y jugar al tenis en canchas rápidas, que a mí me gustaba. Y yo, bueno, dije, uy, no lo puedo creer. Ahora voy a volver a fumar. Bueno, no solamente no volví a fumar, sino que muchos años más tarde, en el año 2019, justo el año anterior a la pandemia, una persona que terminó siendo muy amigo mío, que se llama Charlie, me vio entrenar y conocía un poco mi historia, cómo yo había revertido el tema de mi alcoholismo, y me dijo, ¿por qué no tratás de correr un maratón? Y yo le dije, mira, no puedo, tengo contraindicación médica. Dijo, pero pará, analicémoslo más profundamente, a ver qué es lo que te dijeron que tenés. Me dio una serie de recomendaciones y de tips para que yo fortificara la zona y me envalentonó y me entusiasmó mucho. Me metí en Google y dije a ver si hay algún adicto recuperado alcohólico que haya corrido un maratón. No encontré nada, a nadie. Dije, no voy a seguir buscando porque a lo mejor encuentro a alguien y se me va todo este proyecto entusiasmante que tengo. Y bueno, en el año 2019 corrí un maratón. ¿Cómo llegué a correrlo? Marcela, la hice un poco larga la respuesta. Te llevaba muchos años de sobriedad, mi cabeza era otra, y sé lo que es la disciplina, porque le aplico mucha disciplina a mi vida, sé lo que es el método, una palabra que no existía en mi vida, antes yo hacía todo de taquito, sé lo que es el esfuerzo, y seguí un plan de entrenamiento durante 7 meses y corrí mi primer maratón en el año 2019, ya corrí cuatro. Yo, Eh, no, Ignacio, no lo hiciste largo porque de hecho es donde más quiero hacer énfasis, ¿no? Trabajamos mucho en coaching con la posibilidad de la transformación. Viste que entre todas las creencias que traemos, yo por lo menos siempre tuve esta creencia de que la gente no cambia. Antes de conocer el coaching, antes de algunos quiebres que atravesé en la vida, pensaba que la gente no, mayormente no cambiaba. No puedo estar más en desacuerdo con eso, pero bueno, eh, no es que me peleo con la humanidad, pero le digo a todo el mundo, todos podemos cambiar a cualquier edad en la medida que el cambio represente un beneficio para nuestra vida y en la medida que podamos Exacto. detectar qué es lo que tenemos que cambiar. Siempre, Ahora, sí, perdón. ¿qué requiere el cambio? En tu caso. Y bueno, es una mirada, darle valor al mero hecho de estar vivos, de estar sanos, valorar un montón de cosas que yo al menos antes las daba por sentada y no las tengo que dar por sentada, porque hay mucha gente que no tiene salud, hay mucha gente que no tiene un techo, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de ni siquiera tener un par de zapatillas para correr y entrenar, hay mucha gente que no tiene la voluntad. eh, y el cambio es que te nazca, es como que cuando vos empezás a vivir en sobriedad te plantan una semillita dentro tuyo que vos decís, bueno, ¿qué quiero para mi vida? La famosa pregunta, ¿quién soy y a qué vine a este mundo? ¿No? Son cosas no tan fáciles de descubrir. Y yo fui como enterándome en un trabajo arduo día a día, que yo vine
tratar de mejorar con respecto a mi propia versión. Este, y el cambio significa eso, es un cambio para tratar de ser mejor. Eh, Parece que no fuese tan grande, pero es enorme. Eh, Es tratar de, enorme. tratar de evolucionar, a ver, tratar de estar atento, a ver qué tengo que hacer yo para estar mejor. Hay gente que dice, no, yo ya a mi edad no puedo cambiar. Obvio que puedo Claro. cambiar, por supuesto. Yo hago referencia a un cuento, a una anécdota, ¿no? Un cuento de una tía abuela mía que cuando ella tenía 90 y pico de años, eh, ella me dijo, Ignacio, yo empecé a ser feliz a los 80. Wow. Yo le dije, ¿pero por qué empezaste a ser feliz a los 80? Me curioseaba y me dijo, porque me animé a pintar. Yo hasta los 80 tenía miedo de pintar y fue una eximia pintora. Eh, y me dice, a Impresionante. partir de descubrir la pintura, empecé a ser feliz realmente y no me animaba. A veces uno no se anima a dar el paso porque es mucho más difícil dar el paso o aceptar con la cabeza que uno tiene que modificar algo de lo que tiene tan arraigado adentro. Y una vez que das el paso, decís, uy, tuve años dudando de tomar esta decisión. Y por otro lado, no sé, son como muchas cosas que se mezclan. La finitud, decir, bueno, se me va la vida, voy a seguir sin animarme a cambiar, si a lo mejor este cambio es para mejorar en este aspecto. En realidad yo me animo hoy por hoy, casi te diría a cualquier cosa menos a tomar. Eh, Claro. por supuesto que lo analizo, lo converso, no me voy a tirar de un precipicio pensando que voy a planear, no. Pero muchas veces los cambios, viste cuando vos sos coaching o coach, sos coach, supongo que a los psicólogos, a los psiquiatras y a todo el mundo nos pasa lo mismo, no importa la profesión. A veces viene una persona y con un problema tremendo y vos cuando lo analizás de afuera y te despojás de toda esa emoción con la que la persona del problema viene y dice, pero escúchame, esto es sencillo de solucionar, tenés que hacer esto, esto y esto. Y el tipo no puede o la mujer no puede hacer ese pequeño clic. Por eso para mí es muy sanador ponerle palabras a las cosas, decir, mira, la estoy pasando mal por este tema, o tengo miedo por este otro tema, total. Sí, eso que vos llamaste carga emocional, que acompaña al relato del coach y del cliente, o de que por lo menos se viene a asesorar conmigo, nosotros lo llamamos creencias, creencias limitantes son en general, o juicios, ¿no? Esa cantidad de juicios que terminan por generar una creencia que cuando, como decís vos, muchas veces pasa, lo pongo en palabras, lo pongo arriba de la mesa, intercambio con alguien que me acompañe a verlo desde otro modo, que no necesariamente tiene que ser un profesional, puede ser un amigo, puede ser un familiar, y el otro que lo ve desde su observador me dice, che, pero esto, ¿te parece que es para tanto? Despojado de esas mismas creencias limitantes, ¿no? Un tipo que de repente tiene otras creencias. Qué enriquecedor y cuántas posibilidades abre esto de conversar. Para mí ponerle palabras a las cosas es muy curativo, muy Ah, curativo. Eh, claro. Compartir un tema, hay como muchos eslogans así que para mí son como muy sabios, que uno dice, eh, tristeza compartida, mitad de tristeza, alegría compartida, doble alegría. Eso, Todo lo que vos compartas tiene una ganancia. Mismo si vos exacto, tenés una idea y yo tengo otra idea, si la compartimos, vos pasás a tener dos ideas, la tuya y la mía, y yo paso a tener dos ideas, la mía y la tuya. Si no la compartimos, cada uno tiene una sola idea. exacto. Y a veces uno ve gente muy consolidada en todos los aspectos de la vida, que vos decís, esta persona, qué animal, todo lo que logró, creó un imperio, tres imperios impresionantes, y vos ves que tiene un punto débil en algún, no sé, sesgo emocional de su vida, y decís, ¿cómo no lo puede revertir?
mismo tipos tan logrados y tan consagrados que entran en adicciones. Los entiendo porque sé de qué se trata el tema, pero tipos que vos decís, pero en realidad tienen todo, la cabeza es tan frágil y es tan fuerte y es tan poderosa que por ahí vos tenés una enorme facilidad para lograr cosas que el resto de la gente no lo puede hacer, pero siempre hay un punto débil donde uno hace agua y bueno, por eso es tan sanador compartir, conversar, hablar, Total, ¿no? Ponerle total. palabras. Y Y yo además, digo que el inicio, sí, ¿sí? No, digo que el puntapié inicial y lo que básicamente se necesita y se requiere primero es humildad, ¿no? Reconocerme humana, reconocer, como decís vos, en esto, viste, me falta, no la tengo tan clara, humildad y también valentía, ¿no? Porque cuando te expones a reconocer a observar tu lado no tan brillante, podés encontrar cosas que no sean tan agradables y al final no pasa nada, como decías vos, te das cuenta de que del otro lado hay vida y que además es mejor. coincido absolutamente con lo que vos estás diciendo en este momento, pero digo, hay gente, a ver, hay gente que no la ve, entonces podés decir, no, pero vos tenés que empezar a reconocer, pero si vos no la ves, No, no, no la esto es ves, personal. no podés hacer ese clic. Lo que yo No, digo es no, que hay algunos pasos previos a verla, que si vos los pones en práctica, te van llevando a poder ver esas cosas. Por ejemplo, no sé, el mantra de la gratitud, ¿no? Yo empezar a agradecer, ser agradecido en vez de ser quejoso como podía a lo mejor ser yo antes en mi vida. Yo hoy tengo siempre 2 veces al día tengo 2 motivos de agradecimiento, cuando me voy a dormir y cuando me despierto. Digo, gracias que estoy sobrio. Son 2 motivos de agradecimiento. La gratitud es como un mantra que te va acercando un poco a la felicidad, a esa mirada de ver el vaso más lleno que vacío, ¿no? Porque la sí, gratitud es mágica, o sea, la palabra gracias, gracias, gracias te va acercando a ese lugar. Y después hay otra cosa que es como un músculo que uno tiene que ejercitar, que es esto de, al principio es duro porque uno no está acostumbrado, pero empezar a hablar. No tanto a la conclusión que llegamos al final hace un ratito. Sí, porque si uno aceptara que tiene el problema y se dejara ayudar y se animara a cambiar, pero si vos no la ves, no hay mucha manera de que hagas el cambio porque no la estás viendo. En cambio, si vos empezás un día a hablar un poquito, mañana hablas un poquito más, pasado hablas otro poquito más y haces un ejercicio del compartir, del diálogo, de ponerle palabras. Por supuesto que siempre tratar de dar con la persona indicada, porque si vos das con la persona, hay gente que dice nada, una serie de imbecilidades impresionantes y bueno, pero con gente que uno dice, bueno, es coherente, empezás a compartir y vos haces como un ejercicio, un acto reflejo que te va llevando a que vos vayas abriendo tu vida a los demás, no tanto tapándola. Entonces, exacto. al empezar a abrirla, es como cuando expandís tu mente, empezás a entrar en una rutina, en un ejercicio donde hay mucho más posibilidades de que vos empieces a detectar que hay cosas para cambiar. Porque me lo decís vos, Marcela, que estás charlando conmigo, porque mañana me junto con 2 amigos y a lo mejor si yo me abro y me pongo a hablar y a dialogar, ellos lo detectan y bueno, uno empieza como a estar atento, no es súbito, en mi caso no fue un milagro, fueron horas y horas de transpiración y de trabajo y de autoconocimiento y de interesarme por el autoconocimiento y de interesarme por la salud mental. Y bueno, ese ejercicio me fue llevando a que yo pueda detectar cuál es mi gran diferencia con hoy, con mis 22, 25, 30 años. Yo hoy a lo mejor puedo cometer un gran error, pero tardo menos tiempo a lo mejor en darme cuenta que lo cometí, que hice un error. A lo mejor no me doy cuenta porque no la tengo clarísima, pero antes
hacía un error y por ahí tardaba años en detectar que ese error debería ser, no sé, saneado, ¿entendés? En cambio, cuando entras en este ejercicio de yo quiero ser mejor y no te da vergüenza hablar y aceptar, ¿ves? Lo que vos dijiste, que vos lo subrayaste, que en el coaching se hace mucho hincapié En la humildad. en la humildad y en decir, podemos cambiar en todo momento si es para Ah, bien, claro. Lo ¿entendés? que quieras Esa, prácticamente. esa apertura de, ¿por qué no voy a cambiar si es para bien? No, no, Claro no, que no es sí. un punto débil, es una fortaleza mía. Ignacio, hace un ratito decías, hablabas de un mantra y del ritual de agradecimiento que tenés a la mañana por despertarte, a la noche por estar sano, por otro día más de sobriedad. ¿Qué otros hábitos? ¿Cómo es tu vida hoy, a diferencia de cuando estabas en carrera, como llamás vos, la etapa de alcoholismo? Bueno, me levanto mucho más temprano que en aquella época. No duermo demasiado bien porque nunca dormí demasiado bien, entonces ahora en vez de seguir en la cama, me levanto y generalmente tengo más o menos organizado lo que voy a hacer mañana y no voy improvisando como antes. O sea, tengo una orden, tengo una agenda, tengo eh, una serie de compromisos que trato de ejecutarlos. Algunos están relacionados con el plano laboral, otros están relacionados con el plano eh, de físico. Ahora estoy medio vago para entrenar. Otros están relacionados con el servicio. Yo, cuando uno tiene la suerte de haber podido zafar de una enfermedad como esta, te nace es como que nace de adentro tuyo, te emana una necesidad de pasar un mensaje que es el motivo del libro, de esperanza para los que no la están pasando bien. Y, y, y empezás a hacer servicio que se trata simplemente de colaborar con todo este sistema de recuperación, porque no sé por qué funciona de esta manera, será porque uno es parte de la gratitud que uno tiene para con la vida, decir, bueno, así como a mí me ayudaron en su momento, yo quiero devolver mi parte a los nuevos. Y, y bueno, el servicio también me lleva varias horas semanales. Y acá quiero decir algo porque el otro día me lo hizo notar una persona. Yo hago servicio y ayudo no porque soy un tipazo, porque lo hago porque la recompensa que te vuelve, el premio que te vuelve o que me vuelve a mí no tiene precio. Entonces, más que nada lo hago por mí. Te iba a preguntar eso, ¿qué has cosechado hasta el momento, por lo menos? No hace tanto que se publicó tu libro, ¿o sí? No, no, no sé. El libro lo empecé a escribir hace un tiempo, pero se publicó en diciembre del 2024, Ok. hace 8 meses. En lo que va de publicado, qué has cosechado de tus lectores? Y la verdad que un montón de sorpresas gratas, todas gratas te diría, todas gratas. Eh, Desde gente que leyó el libro o porque se enteró, o porque me conoce, o porque alguien le contó, o porque alguien lo puso en sus manos, porque no sabe cómo ayudarlo, entonces no sé, le regaló el libro y esa persona averiguó mi teléfono y entonces a veces recibo desde llamados de personas que no conozco hasta personas que sí conozco y me dicen, che, Ignacio, hay gente que no sabía porque en los últimos 20 años me vio bien, entonces dicen, la verdad que no tenía ni idea que vos tenías todo este quilombo. Y, y hay otros que se acuerdan perfecto de lo que era mi quilombo y no se lo olvidan nunca más. Y bueno, qué sé yo, desde nada, muy buenas devoluciones de la gente. Y hay gente, en el libro, bueno, vos lo leíste y por eso te lo puedo hablar. No solamente hablo de mi problema, de mi problema con el alcohol y de cómo hice para recuperarme, sino es un libro donde yo también hablo de mis miedos, de mis inseguridades, que un poco le cabe a todo el mundo, de Totalmente. cuando yo terminé el colegio, a diferencia de
casi todos mis amigos que sabían lo que querían para su vida. Yo no sabía lo que quería para mi vida. Hoy sé lo que Cosa quiero que para es mi vida. absolutamente habitual, ¿no? Entonces está esa exigencia otra vez, la creencia de que, ¿cómo no? Todavía no sabés, 18 años, no tengo ni idea. Yo no tenía ni idea, yo no sé si es tan habitual saberlo, yo no tenía ni la más remota idea de lo que quería para mi vida. Para nada habitual. Lo único que quería era salir, divertirme, eh, hacer deportes. En ese momento me jugaba mucho al fútbol, jugaba al tenis, jugaba al polo, me divertía salir los fines de semana y los días de semana también. Empecé a salir casi, te diría, de lunes a lunes. Y mis amigos iban a la facultad y yo no podía acreditar que pasaran tantas horas por semana estudiando. Decía, pero estos pibes están locos, ¿viste? O sea, como que no, no. Igual era, también sé dividir mi vida entre cuando papá vivía y cuando papá se murió a mis 25 años, que yo mientras papá vivió siempre pensé que había red de contención y cuando un día papá se murió, a mis 25 años, 26 años, dije, uy, nos vamos quedando sin red, ¿viste? Tengo que empezar a hacer algo por mí mismo. De todas maneras, no escarmenté, o sea, tardé mucho tiempo más en pedir ayuda, pero en el libro lo que también hablo es que hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida. O también hablo mucho sobre el aburrimiento, Total. sobre lo que yo hablo, lo que le pongo, yo lo denomino tedium vitae, que Claro. es algo inherente al ser humano aburrirse. Lo que pasa que solamente un adicto o un alcohólico cuando se aburre va y se mete adentro de una botella. El resto de la gente se Sí, aburre y pero trata es, de es, inventar es, algo. más común o más frecuente de lo que creemos que las personas vayamos por la vida sin contenido, digo yo, sin contenido, entonces sin un para qué, sin un propósito. Entonces es muy difícil no caer en el tedium vitae, creo que dijiste, o en cualquier cosa que llene el vacío que genera no tener propósito y contenido. No, y a lo mejor hay un montón de gente que puede convivir con el Ah, aburrimiento. claro. No se le hace tan difícil o pesado. En mi caso era dificilísimo. Creía que todo el tiempo tenía que estar con adrenalínico y que todo el tiempo tenían que pasar cosas. A veces que no pasen cosas significa que están pasando un montón de cosas. Exacto. Eh, Cuando llega alguno nuevo a los grupos y nos comparte y bueno, pero mi vida no es, pues no todo el mundo tiene la misma recuperación. Hay gente que empieza como a extrañar su vida anterior porque no valora lo que es la sobriedad. Todavía no valora. Llega un momento que seguramente la valora o recae, qué sé yo. Pero al principio, sobre todo los nuevos te dicen, sí, lo que pasa es que yo antes me divertía más, hoy siento que la gente no se divierte tanto conmigo y siento que no hago las mismas, no hago cosas y le digo, mira, ya no estar tomando o no estar consumiendo una sustancia es hacer un montón de cosas. Si querés te número 10 rápidamente, te digo, primero, no te estás autoflagelando, no te estás matando. Dos, no estás poniendo en riesgo tu vida. Tres, no estás poniendo en riesgo la vida de los demás. Cuatro, no estás entristeciendo tus afectos. Cinco, estás haciendo a lo mejor por primera vez en tu vida algo por vos mismo. O sea, empezá a registrar la cantidad de cosas que estás haciendo. Vos decís, no está pasando nada, y está pasando un montón de cosas importantísimas. Claro. Eh, pero bueno, a mí claramente una de las cosas que me cambió la sobriedad es la mirada hacia la vida. Yo uno, soy optimista, hay gente que es más pesimista. Tengo mis baches de tristeza, de que se me pone negro todo, pero me dura poco Sí, tiempo porque sé cómo igual, recurrir. cuidado con eso, ¿no?
porque a veces pasa que caemos en la autoexigencia, ¿viste? Que dicen lo bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Cuando caigo en la autoexigencia, cuando no me permito tener un bajo en el sub y Justamente. baja de la vida, entonces ahí también corro riesgo de caer en cualquier cosa, ¿no? Porque también es parte del proceso, es parte del camino, que no todo sea tan perfecto y lineal. Absolutamente. Además, en los bajos, no sé qué palabra usaste vos recién, en los Sí, bajos, los baches, los bajos. los baches, a veces hay escondidas grandes lecciones que uno tiene que estar atento. ¿Viste esa frase Exacto, que dice, atrás de un problema siempre nos está esperando escondida una gran oportunidad? exacto. El tema es encontrarla, la oportunidad. Es el famoso para qué, no por qué. ¿Para qué me pasa esto? No por qué me pasa. ¿Para qué? Si yo digo por qué me pasa, me empiezo a victimizar. Si digo para qué, y digo, a lo mejor hay algo en el para qué me está pasando esto que me catapulta a una mejor situación, porque yo ya me estaba burguesando con mi anterior postura, ¿entendés? Y la vida pasa, ¿viste? La vida pasa rapidísimo, entonces también se trata de estar dinámico con la cabeza y decir, a De ser ver, flexible, ¿no? También la sí, estar flexibilidad. atento, de decir, no tener vergüenza de decir en qué puedo mejorar, incluso preguntarle a alguien, che, vos me ves mal ¿en qué aspecto me estás viendo mal? Lo estoy haciendo como muy cortito el cuento, pero Sí, si estás sí. en pareja con tu novia, con tu mujer o con tu marido, con quien sea, viste, no tener ese orgullo tan inflado de no animarte a decir las cosas. En la medida que vos compartas, vas a encontrar soluciones. A lo mejor sos un necio que no tenés ganas de, no te animás a escuchar algo que no está bueno del otro lado, por eso a lo mejor no hablas. Y eso yo te lo llevo a todos los planos, qué sé yo. No me quiero meter en este plano, pero justo se me ocurrió porque tuvimos el otro día una conversación. En el plano sexual, por ejemplo, eh, hay, viste, hay, es como todo, es un mundo aparte, pero si vos no lo hablás con tu marido, con tu mujer o con quien sea, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, a lo mejor estás haciendo cosas que, por no hablarlas, son ridículas. Total. En cambio, cuando vos lo empezás a poner palabras, y el otro ve un hueco y dice, che, te tengo que contar algo. Esto a Es mí. más, quizás estaba esperando que lo digas. Claro, ninguno de los dos se anima a plantearlo, porque le da vergüenza, puede tener Total. que el otro lo rete, o que el otro vos usaste la palabra juicio, y yo a veces hablo del prejuicio, que uno a veces tiene un prejuicio ridículo porque a lo mejor viviste con el prejuicio durante mucho tiempo y una vez que diste el paso decís, uy, la puta, al final no reaccionó mal, estuve postergando esta pavada que me destrabó un tema que me destraba infinitos temas, ¿entendés? Eh, pero bueno, qué sé yo, también hay muchas personalidades, Marcela, hay gente que nada, está más enfocada en hacer guita, hay gente que está más enfocada no sé, en ser un gran profesional y hay gente que está más enfocada en un poquito en cada cosa de estas que te voy contando y también en evolucionar como persona y que dice yo puedo cambiar. En la medida que me lo muestren y yo esté de acuerdo que es para mejorar. Y Sí, aparte, yo siempre digo sí, que las personas llegamos a esta intención real, tangible de cambio, por dos vías. O por iluminados, que son pocos, sí, o por yo no, palos de la vida. claro, sí, de los aciertos no aprendemos nada, de los golpes aprendemos un montón. Absolutamente. Igna, qué mensaje te gustaría dejar como cierre, que se lleven los oyentes hoy? Y me gustaría gritarle al mundo que se anime a ponerle palabras a sus emociones, eh, a compartirlas, porque es muy enriquecedor, es muy sanador, y esa gimnasia, ese ejercicio de ponerle palabras a sus emociones,
a sus miedos, a sus vivencias, te meten en un sendero donde entras a hacer una gimnasia que a lo mejor no estabas acostumbrado y esa gimnasia te va llevando a descubrir un montón de cosas, porque el compartir con el otro, con los otros, te enriquece. Te puede Obviamente, salvar incluso, digo yo, ¿no? por Como tu supuesto, caso. absolutamente que te puede salvar. O vos por ahí sin querer estás salvando al otro, Claro, sin darte cuenta, le dijiste algo y el otro estaba, no sé, estaba esperando que alguien escuchara eso. Eh, Ese es el mensaje, que nos animemos a ponerle palabras, después animar a aceptar, a dar el paso, y si uno no la ve, es difícil dar el paso. ¿Cómo le vas a decir a alguien que dé el paso si no lo ve? Y para verla, tenés que empezar a tratar el tema, a tratar los temas sin tapujos, ¿viste? No te digo que no total. tengas tus secretos, tenés que tener tus secretos, obviamente, como todo el mundo, pero empezá a hablar de tus cosas con la gente que te merece confianza. Y bueno, después, obviamente, tengo miles de cosas que me las quiero decir a mí también, ¿no? De esforzarme más, de enfocarme más, de tratar de perder menos el tiempo. Este, Siempre con autocompasión y no con autoexigencia. sí, 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 sí. Siendo más benévolo con uno mismo. Exacto. eh, y bueno, yo tuve también que tratar bastante, no sé cuánto tiempo tenemos para esto, si lo tenemos que cerrar o no. Eh, Tenemos unos minutos. el tema de la culpa es todo un tema. Laburarla la culpa. Si vos te sentís culpógeno por algunas cuestiones de tu vida, no sé, empezá a hablarlo. Porque la culpa, como decía un viejo veterano de los grupos, ojo con la culpa que entretiene, decía. Ojo que la culpa te entretiene. Por un lado, está bueno tener culpa para poder corregir algo. Pero después, una vez que corregís, no la sigas cargando. Claro, a veces me quedo en ese rol como de víctima, ¿no? Con el tema de la culpa. Sí, sí, sí. Yo te juro que esa frase me quedó grabada para siempre, ¿no? Porque a veces uno se pasa la vida con determinada culpa y te entretuviste a lo largo de los años con esa culpa y por no compartirla o charlarla o animarte a cambiarla, nada, un buen día decís, no lo puedo creer, se me fue la vida y no di este paso. Lo mismo pasa en todo, en las relaciones de pareja, en los trabajos, viste, gente que se acostumbró a un trabajo porque a lo mejor no es lo que le gusta, pero bueno, es lo que está acostumbrado a hacer. Y viste esa frase que dice, bueno, uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Bueno, el tema es si te gusta algo, porque a lo mejor no te gusta nada y ¿qué vas a hacer? A mí sí, me decían siempre, no, vos tenés que hacer lo que te gusta. A mí me gustaba salir de noche. Entonces, yo decía, ¿pero qué querés que siga saliendo de noche? Pero igual me gustaban otras cosas que yo no me animaba. Qué sé yo, me gustaba, tenía como un vuelo artístico que hoy en el 2025 es más fácil y cuando yo era chico era más difícil, ¿viste? Nadie en tu casa decía, che, ¿a vos te gusta filmar? ¿O a vos te gusta la música? ¿Por qué no? No había como un No vas registro, por ahí, claro, ¿no? o ir probando, claro. Bueno, Hoy, vos sos autor, escritor. sí, sí, tampoco me quiero dar mucha manija con eso de escritor y maratonista sí porque corrí 4, pero lo del libro es como me caricaturizo un poco, digo que soy escritor, porque escribí un libro, pero eh, lo que digo es que, nada, hay que... Para mí el mantra de la gratitud, a veces uno no lo siente, pero, viste, cambiar la queja por el agradecimiento. O sea, está bien, te pasan cosas que no están buenas, pero también te están pasando un montón de cosas que sí están buenas. Empezá a Donde mirar. pongo el foco, ¿no? Elegir dónde pongo el foco. A ver, eh, mitad de la humanidad no tiene un plato de comida, mitad de la humanidad no tiene un techo, mitad de la humanidad no tiene salud. Si vos tenés un techo, vos tenés un plato de comida, vos tenés salud, o un poco de salud, o si no tenés salud la podés volver a recuperar, y tenés alguna moneda como para transportarte a algún lugar, y bueno, pertenecés a un porcentaje de la humanidad.
bastante chico. Entonces, imagínate si tenés motivos de gratitud. Mucha gente cuando le pasa algo dice, uy, ¿yo de qué me quejaba antes? Cuando perdió la salud, por ejemplo, cuando perdió a un ser querido. Es como que cuando tenés una pérdida empezás a valorar lo que antes tenías y no le dabas valor. Entonces, bueno, tratá de estar más enfocado en eso, ¿no? Pero yo creo que el principio está bueno. Hay gente que es muy tímida y le cuesta mucho hablar, pero bueno, tratar de empezar a poderle, aunque sea hablen solos, hablen con ChatGPT, qué sé yo, hablen con, eh, Claro, todo es empiecen, válido. Escribir, escriban, tal cual, grábense, mándense un audio, escúchense, empiecen a familiarizarse con la palabra, porque exacto. la palabra es milagrosa, la palabra Ignacio, hace, ¿y cuál, sí, para irnos, ¿vos podés elegir una palabra que creas que fue la que te salvó? eh, aceptación, aceptación. Esa fue la que primero me salvó, porque si yo no aceptaba que tenía un problema y estaba un poco complicado para poder trabajar con él, porque si No lo seguís había tapando, chances. tapando y tapando, lo postergás, lo postergás y no podés revertirlo. Si vos no aceptás que tenés un problema, yo te puedo decir que vos tenés un problema, pero si vos no lo aceptás, es lo que suele pasar con todo el mundo. Vos decís, pero escuchame, acá tenés un foco, es un, no sé, fíjate, acá hay un, está titilando esto. Y si el otro lo niega y te dice, no, es una idea tuya, me quieren meter en la cabeza esto y qué sé yo, vos te autoconvencés de que eso no es así, expandir un poco más la mente y decir, bueno, la gente no es tan sonsa que me quiere arruinar la vida. Si me lo dicen, es porque a lo mejor tengo algo para cambiar. Tengo que la Sí. aceptación para mí es una frase muy poderosa, una palabra, ¿no? Palabra clave, clave. El famoso y grandioso Eckhart Tolle dice que los seres humanos sufrimos cuando no aceptamos lo que es, Sí, ¿no? sí, Es ahí nace el me sufrimiento. encanta ese autor, me encanta, es un genio, creo que es el escritor del poder del aquí y ahora, ¿no? Exacto. Que es un libro que parece una... El título ya dice todo el libro, es como que lo único que importa es aquí y ahora, si vos te concentrás en el aquí y ahora, por más que tengas una enfermedad mortal, aquí y ahora nada malo está pasando. Pero Exacto. te estaba por decir lo último, refiriéndome a, vos lo nombraste a él y yo antes te había dicho, Me decías de la eh, aceptación. sí, la aceptación y bueno, ya si me vuelve te lo voy a mandar, te lo voy a escribir, pero Ok, eh, me parece que, nada, tener, a ver, uno puede a lo mejor estar complicado porque le están pasando cosas y no ve una salida. Mucha gente está complicada y no ve una salida. Por eso es que yo rompo mi anonimato. ¿Por qué rompo mi anonimato yo? Yo cuido el anonimato de mis compañeros de grupo, pero el mío lo rompo por una decisión personal. Yo no puedo hablar de quienes vienen al grupo conmigo, porque es un estigma para mucha gente esto. Para mí es una fortaleza, pero para mucha gente es un estigma. Pero lo que yo sí sé y noto es que mucha gente está muy complicada y parte de esa complicación, parte de esa píldora que sana es la palabra, es empezar a, aunque sea llorando, pero no importa que lo diga, tengas que decirlo con la voz vigorosamente certera, lo puedes decir llorando, no sé, a moco tendido, pero decir, mirá, me pasa esto, no tiene nada de malo, a todo el mundo le pasan cosas. Y, eso. y También después, cargarle, ¿no? Sacarle el juicio de que algo estoy haciendo mal cuando en realidad tengo una enfermedad o tengo una dificultad. Volvemos al tema de reconocerme humano, ¿no? Al y uno final. muchas veces no comenta algo que le está pasando porque piensa que el otro lo va a juzgar, Ah, va a desgarrar las vestiduras por lo que hoy en el 2025, qué puedes escuchar vos que vas a decir, uy, mira la barbaridad que me dijo esta persona? No hay nada, no hay nada.
que me pongo a analizar a ver qué tema yo puedo agarrarme la cabeza e irme preocupado y digo, no, no hay ninguno, ninguno. Eh, Así que nada, los que la están pasando bien, sigan así, y los que no la están pasando tan bien, bueno, de a poquito, viste, levanten la manito y decir, che, estoy con este tema, no tiene nada de malo. Por ahí pasa el secreto, por ponerle Exacto, palabras. exacto, Ina. Eh, Te agradezco de corazón tu palabra, tu presencia, tu testimonio, que pongas, como decís vos, que rompas tu anonimato, eso no tiene precio. No, yo creo que no tiene precio para todos los que te escuchamos y tenemos el gusto de conocer tu historia. Así que bueno, en cualquier momento te voy a volver a invitar para seguir conversando, profundizando, ¿no? Hay mucha tela para cortar en torno a esto y se vincula mucho con esto del coaching. A medida que leía el libro me aparecían, ¿no? Títulos. Eh, Así que te agradezco profundamente. Cuando quieras. Te mando un beso Un enorme. placer. Un placer para mí. Beso Chau, grande. chau. Chau, chau.